Y ya. em, Hoy nos tocaría. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Hoy nos tocaría continuar con movimientos de tipo simple. Y ya irnos acerca del movimiento relativo compuesto. ¿Sí? Ya. A ver, más bien recordaremos un poco, ya que estamos un poquito oxidados. A ver, quería mostrarles las ecuaciones. A ver, estaba. Eso supongo que debe estar aquí. Y ya. Entonces, conservación del momento angular. Aquí está. ¿Sí? ¿Han comprobado esto del teleférico? Espero que lo hayan comprobado. ¿Sí? Bien, habíamos quedado en que para el movimiento relativo lo primero que tenemos que hacer es agarrar un observador móvil, ¿sí? Es decir, un observador en traslación y un observador fijo o un observador inercial, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver la utilidad que tiene esto, ¿sí? Ya hemos visto un poquito, así que recordaremos un poquito las fórmulas, ¿no? Que va a ser R de B, va a ser igual a R de A, que es la posición, y como les dije, generalmente se conoce, ¿sí? En otras palabras, es decir, esto es como decir el vector posición del conocido más lo que el conocido observa del desconocido, ¿sí? Y pues si derivamos esta expresión, tenemos que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. Como les dije, fíjense que si multiplicamos estos dos, digamos a ver, digamos que multiplicamos A, digamos multiplicamos A, ¿verdad? Multiplicado por B sobre A, ¿sí? Fíjense que siempre se cancela. Bueno, lo habíamos visto también aquí, ¿no? Siempre se cancela. Y otra manera es que el vector relativo de B respecto de A es R de B menos R de A. Sí, es como si esto se rompiese, sí, es como si se perdiera el signo de división, ¿sí? Es simplemente una manera de acordarse. Lo mismo para las aceleraciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, a ver un poquitito, y ahora sí. Bueno, ahora todavía vamos a continuar con movimientos de relativo simple, ¿ya? El problema dice así. Un hombre puede remar en un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas. Desea cruzar un río de 50 metros de ancho hasta el punto B situado algún... Ya. A ver, un momentito, chicos. Me esperan, voy a prender mi luz. Ya. Mil disculpas. Ahora sí. Bien. Dice, un hombre puede remar un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas. ¿Ya? Desea cruzar un río de 5 metros de ancho, perdón, de 50 metros de ancho hasta el punto B. Fíjense, aquí está el punto B, ¿no? Situado a 50 metros corriente abajo. Es decir, el ancho del río es 50 metros y el lugar a donde quiere llegar está a 50 metros río abajo, ¿no? Si el río fluye con una velocidad de 2 metros sobre segundo, determine la rapidez del bote y el tiempo requerido para cruzarlo, ¿sí? A ver, volveremos a leer. Es bueno volver a leer, ¿no? Dice, un hombre puede remar un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas. Ya. Imagínense que el río no fluyese. Imagínense, chicos, que el río no estuviera fluyendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a dibujar el río. Aquí. A ver, y luego vamos a dibujar el botecito. Y luego vamos a dibujar el botecito ya, que esté así, ¿sí? Si el río no estuviese fluyendo, la trayectoria del botecito va a ser rectilíneo, ¿verdad? O sea, va a ser una recta, ¿sí? Va a ser así. Pero, debido a que el río está fluyendo, es decir, está yendo hacia abajo, entonces su trayectoria se va a deformar, ¿sí? En este caso, como son velocidades constantes, la deformación va a ser otra recta, pero va a ser inclinada, ¿sí? Incluso aquí está, esta va a ser la trayectoria que en teoría debería recorrer, ¿sí? Es una recta, repito, ¿por qué? Pues porque las velocidades son constantes, ¿sí?
si es que fuesen variables, incluso fácilmente, qué sé yo, el río podría rotar, ¿no? Aunque realmente eso pasa, porque la Tierra está rotando, ¿no? Es como si el río estuviera rotando, ¿sí? La trayectoria es otra, ¿ya? Pero en este caso, al ser ambos constantes, al ser ambos constantes, ambas velocidades van a interactuar. Es decir, la velocidad del hombrecito, digamos, perdón, del bote, ¿no? Realmente, la velocidad del hombre, ¿a qué me refiero que va a interactuar? La velocidad del hombre y la velocidad del río se van a sumar, ¿ya? Tal que se van a sumar pues vectorialmente, ¿sí? ¿Sí? Ya. A eso me voy, se van a sumar vectorialmente, ¿sí? Digamos, esta va a ser la velocidad del barco, no sé, qué sé yo, el barco, y esta va a ser la velocidad del río, ¿están de acuerdo? Entonces, estas velocidades van a interactuar, es decir, se van a sumar, ¿ya? Lo que va a generar una velocidad resultante, ¿sí? Entonces, me dice, entonces, ya, espero que no haya ninguna duda hasta aquí, ¿no? Bien, ahora, eh, como les dije, el hecho de que estas velocidades sean constantes va a hacer que su trayectoria sea una recta, ¿ya? Entonces, la trayectoria del hombre o del bote, ¿no? Va a ser una recta, ¿sí? Esto va a ir desde el punto A, aquí está, desde el punto A al punto B, ¿ya? O sea, indirectamente tengo un vector, tengo la dirección del vector resultante. Digamos que está en este punto, ¿no? Como se ve aquí. Tengo el vector resultante, que lo mejor lo haré con otro color y un poquito más grueso. Ya, listo. Listo, ya está. Este va a ser el vector resultante, ¿no? Que debería apuntar al punto B. ¿Ya? Bien, bien. Ya. Ahora, podría ser fácil, ¿no? A ver, digamos, podríamos colocar aquí. La velocidad del río siempre va a ser vertical, ¿no? Van a interactuar, ¿sí? Pero, esto podría estar así, ¿ya? Y tal que me dé esta resultante, ¿no? Pero fíjense que aquí hay un angulito, un pequeño ángulo de inclinación, que de hecho eso debe ser lo que debería pasar, ¿sí? Hay otra velocidad a la que podemos aplicar un poquito de geometría, un poquito de trigonometría, y van a ver que la velocidad que el hombre puede imprimirle al bote es 5 metros, no es esta, ¿sí? Más bien va a ser un poquito más inclinado por aquí, ¿sí? Va a ser un poquito más inclinado, incluso con este ángulo, ¿sí? Esto pueden demostrarlo ustedes por un poquito de trigonometría, lo hacen, ¿sí? Porque si la resultante va a ser, qué sé yo, un valor cualquiera, entonces para que me dé esa resultante, tal que un cateto sea, tal que un lado del triángulo, ¿no? Sea 2 de módulo, 2 metros sobre segundo, entonces, entonces eso que me dice, que simplemente eh, debería cumplir esa relación, ¿no? Tal que este vector apunte de A hacia B, es decir, sea la línea de acción, ¿no? Entonces, a ver, asumiremos, si quieren yo se los dejo de tarea, pueden demostrarlo ustedes mismos, ¿ya? Pero mientras tanto vamos a asumir que va a ser así, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta nuestro observador inercial, ¿verdad? Ya. Vamos a colocar nuestro observador inercial aquí, ¿ya? Ya. A ver, seguiremos leyendo el problema. Desea cruzar un río de 50 metros de ancho hasta el punto B, situado a 50 metros corriente abajo, ¿no? Si el río fluye con velocidad de 2 metros sobre segundo, determina la rapidez del bote y el tiempo requerido para cruzarlo. ¿Sí? Ya. Bien. ¿Qué tal si yo coloco aquí un observador? ¿Sí? Un observador aquí que se mueve con el río. ¿Qué observaría este observador? Como está aquí, ¿no? Digamos, este va a ser el observador en traslación que se va a mover con la misma velocidad del río. ¿Qué observaría? ¿Qué observaría? A ver, alguna... ¿Qué va a observar? ¿Cómo lo va a ver al barco? Sé que es un poquito difícil visualizarlo, pero a ver, lo que podemos hacer, bueno, aquí hay un observador que está con el río, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es la velocidad
ya que estamos ya que estamos todo manejando como velocidad, pues la velocidad, en este caso, ¿qué sería? Del barco respecto al río, ¿sí? La velocidad del barco respecto al río, ¿ya? Eso va a ser igual a, ¿qué les dije? Se rompe esta regla de división, por así decirlo, ¿no? Simplemente esto es la velocidad del barco menos la velocidad del río, ¿no? Ya, listo. Ya, ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a observar? ¿Cómo podemos interpretar esta ecuación? ¿Qué es lo que va a observar un observador que se mueve junto con el río? Es decir, va a observar la velocidad del barco menos la velocidad del río, ¿sí? Aquí me voy. Que para este señor, digamos que está aquí, el barco se va a mover en trayectoria rectilínea, ¿sí? No sé si es un poquito difícil de entenderlo, ¿ya? Pero el barco se va a mover en trayectoria rectilínea, ¿sí? ¿Cómo pueden, a ver, algún ejemplo de esto? A ver, me gusta mucho a mí citar mucho el teleférico porque eso me parece un bonito ejemplo. ¿Alguna vez han hecho caer ya. ¿Alguna vez han hecho caer alguna moneda en el teleférico? ¿Alguna moneda, un lápiz, cualquier cosa? ¿Ya? Fíjense que ustedes están aquí. Ustedes son algo similar al observador del río, ¿están de acuerdo? Son bastante similares al observador del río, ¿verdad? Porque se están moviendo con la misma velocidad del teleférico, ¿ya? Entonces, si ustedes no se hacen caer, qué sé yo, un bolígrafo, y estoy seguro, si quieren pueden comprobarlo. A ver, creo que algún compañero quiere hablar, quiere entrar. Ya. A ver, digamos que dejan caer una monedita hacia abajo. Para ustedes, les aseguro, digamos que, bueno, este es el teleférico, ¿no? Va a ir con esta velocidad. Si quieren, pueden comprobarlo. Les aseguro que la trayectoria para ustedes va a ser rectilínea, ¿ya? Pero si pongo un observador inercial, aquí digamos que está en el suelo, que no se mueve para nada, para este señor, para este señor que está aquí, su trayectoria pues no va a ser, su trayectoria no va a ser rectilíneo, va a ser, bueno, va a ser rectilíneo, pero otra recta realmente, ¿no? Va a ser así, ¿sí? Porque se ha movido desde este punto hasta este punto. Pero para ustedes, que son el observador que está dentro del río, perdón, dentro del teleférico, simplemente va a ser una caída, nada más. Pero para este observador va a ser la trayectoria va a ser completamente diferente, ¿sí? Entonces, lo que este señor que se está moviendo, digamos, junto con el río, lo que este señor observa es simplemente una recta. Lo mismo que pasa aquí. Si quieren, vayan, compruébenlo experimentalmente, hagan caer algo, una moneda, un bolígrafo. Para ustedes, el, la trayectoria va a ser simplemente una caída libre. Pero para un señor que está allá abajo, va a ser como si se moviera en una recta, ¿no? Inclinada, ¿sí? Es básicamente lo mismo, ¿ya? Bien, esta imagen lo moveremos, ¿sí? Ya. Este observador lo voy a colocar aquí. Listo. Sí, ya está. Bien, ya. Bien, bien. Entonces, la velocidad del barco sería 5 metros sobre segundo, ¿no? Obviamente estamos hablando de módulo, no conocemos la dirección, ¿ya? ¿Ya? No conocemos la dirección del... Ah, no, sí conocemos la velocidad del barco, ¿no? Porque la velocidad del barco, creo que aquí, y creo que aquí ha habido ya un error, una confusión, ¿verdad? ¿Qué les dije con el ejemplo del teleférico? Entonces, esta sería la velocidad del barco, ¿verdad? Respecto de un observador que está, digamos, qué sé yo, parado aquí, ¿ya? Parado aquí. Un señor que está, qué sé yo, parado en este punto. Este señor va a observar una trayectoria de A a B, ¿sí? Una curva inclinada. Entonces, esta va a ser la velocidad del barco, ¿sí? ¿Y qué les dije? ¿Qué es lo que va a observar? Incluso fíjense, dice la velocidad del barco menos la velocidad del río, ¿sí? Entonces, ese vector sería, si aquí está la velocidad del río y aquí está la velocidad del barco, obviamente son vectores, ¿no? Creo que aquí, obviamente estos son vectores, ¿no? Si está muy mal, esto sería aquí. Listo, y aquí serían vectores, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces dice, la velocidad del barco menos la velocidad del río sería esta de aquí, ¿no? O sea, esta sería la velocidad del barco respecto el río, ¿sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que es lo mismo, ¿no? Lo mismo que el teleférico, ¿no? Es algo
Como les dije, me gusta mucho esta analogía porque lo podemos vivir, ¿no? Si quieren, vayan a comprobarlo. O si quieren, súbanse a un minibús, súbanse a un minibús y hagan caer una monedita, digamos, desde una altura hasta una mano, y van a ver que la trayectoria para ustedes va a ser recto. Sin embargo, el minibús ya se está trasladando. O sea, para un señor que está afuera, digamos, parado, la trayectoria de la monedita o algo va a ser más o menos una recta, ¿no? Entonces, con esta analogía podemos sacar estos vectores. ¿Cuáles son? ¿Sí? Ya. Bien, entonces de aquí podemos despejar la velocidad del barco, ¿no? Porque, fíjense, me pide, determine la rapidez del bote, ¿sí? No me dice la rapidez del bote respecto al río, la rapidez del bote respecto de un observador, no, me dice la rapidez del bote, ¿sí? Esto se puede, esto se puede interpretar como la rapidez del bote respecto a un observador inercial, ¿sí? En este caso va a estar en el punto A, ¿sí? No se mueve para nada. Este observador se mueve con la velocidad del río, ¿sí? Ya. Entonces podemos, a ver, aquí, ahí está, para que se vea esto más. Ya, ya. Entonces podemos despejar la velocidad del bote, yo le decía barquito, pero bueno. Listo, la velocidad del bote. Bien. Esto va a ser igual a la velocidad del bote respecto del río, sería más, ¿no? Más la velocidad del río. Ahí. Más la velocidad del río, ¿sí? Ahí está, señores. Bien, fíjense que indirectamente conocemos la dirección de la velocidad, ¿sí? Conocemos la dirección de la velocidad, ¿sí? Es decir, conocemos el ángulo de inclinación de esta recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aquí mide 50 y aquí mide 50 es un triángulo muy conocido, ¿no? Aquí ya vale 45, ¿sí? Ya. Bien, nos falta todavía este que sea mi eje y este que sea, ay, mucho me confundo, este que sea mi eje X, perdón, y el siguiente, pues que sea mi eje Y, ¿ya? Ya está, ¿sí? Bien, entonces la velocidad del bote, no conozco el módulo, pero sí conozco su dirección, ¿sí? Entonces simplemente lo voy a dejar así. Un vector se puede expresar como módulo multiplicado por su dirección, ¿verdad? Entonces el módulo lo voy a dejar como una incógnita, ¿sí? Velocidad de v. Ya. Bien. Em, bien. Ahora, me falta la dirección. Y como va a tener 45 grados, fíjense que estoy asumiendo positivo hacia arriba y positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces esto simplemente sería raíz de 2, ahí está, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 en i. En este caso sería positivo, ¿no? Porque apunta a la derecha. Y menos, porque tiene una componente hacia abajo, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2 en j, ¿sí? Obviamente es coseno de 45 y seno de 45, ¿no? Pero ya conocemos los valores, entonces lo dejaremos así, ¿sí? La velocidad del bote respecto al río. No lo conozco, ¿sí? Ya. Entonces, ya. No lo conozco, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que va a ser completamente vertical? ¿Qué dicen, chicos? Va a ser completamente vertical. Como les dije, nada me asegura que sea un triángulo rectángulo, perfectamente un triángulo rectángulo, ¿sí? Nada me asegura. ¿Por qué? Esto por los módulos, porque ya conozco los módulos y no necesariamente si el módulo vale tantos y estos vale tantos, tal vez, tal vez para que se iguale, para que se haga un triángulo, para que se cierre, no necesariamente tendría que ser este vector completamente vertical, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a inclinar un poquito, ¿sí? Estaba un poquito cegado por eso del teleférico, ¿no? Por eso el teleférico y justo le puse vertical. Pero como les dije, nada me asegura que sea pues ahí, listo. Nada me asegura que esté completamente, sería horizontal, ¿no? Ya. Nada me asegura que esté completamente horizontal, ¿ya? Esto aquí lo volveremos, ¿no? Aunque no, esto no sirve como analogía, ¿sí? Ya ver. Nada me asegura, ¿sí? Entonces aquí lo dejaremos con un angulito, ¿sí? Con un angular. ¿Por qué? Porque este pedazo de aquí, que está aquí, ¿no? Podría medir 2.
¿sí? Podría ser hasta aquí arriba, incluso hasta aquí arriba, podría ser grande. Entonces, digamos, si aquí tengo un triángulo que este lado vale 2 y aquí vale un valor tantos, tal que justo recorre este valor. Entonces, digamos, más o menos aquí, fíjense que para que se cierre el triángulo debe ser un poquito inclinado, ¿no? Entonces, de todas maneras, si es completamente vertical, nos va a salir que el ángulo es 0 grados. Nos conviene, ¿verdad? Nos conviene porque no podemos dejarlo a la suerte, hay que demostrarlo, ¿sí? Bien, entonces, un vector se puede escribir como su módulo multiplicado por su dirección, ¿no? Aquí está el módulo y pues obviamente esto que es un vector unitario es su dirección, ¿verdad? Entonces sería el vector, no, perdón, el módulo de la velocidad respecto al río. Todo esto por, aquí sí hay que ser, ¿no? Coseno, aquí está el alfa. Bueno, coseno de alfa, alfa o teta. Estoy mezclando muchas variables, no está bien eso. Coseno de teta, ¿sí? Coseno de teta en i menos, ¿verdad? Menos el seno de teta. Todo esto pues en j. Bien, la velocidad del río. Ya la conozco, ¿no? Porque sí o sí va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Entonces sería menos, en este caso simplemente sería 5 en j, ¿verdad? Listo. Fíjense que tengo una ecuación realmente de dos incógnitas, ¿verdad? Bueno, tres incógnitas, ¿sí? Oxy, la velocidad del río no es 2. Perdón, cierto, tienes razón. Esto es 2. A ver, veremos cuántas velocidades tenemos, ¿ya? Muchas gracias. Gracias por la corrección, ¿sí? Bien. Ya. Ahora, lo que podemos hacer es que por identidad vectorial podemos igualar todo lo que está en i en el lado izquierdo de la ecuación va a ser igual a todo lo que está en i en el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí, pues simplemente aquí colocaremos, entonces, ya. Entonces, bien, esto de aquí, solo estamos igualando todo lo que está en i, ¿no? Todo lo que está en i debería ser igual a todo lo que está en i en el otro lado, ¿verdad? Esto por identidad vectorial, ¿sí? ¿Ya? Ya, listo. Ahora veremos qué nos sale. De algún lado vamos a sacar una ecuación o tal vez ya forma parte del dato, ¿sí? Ya está. Y esto va a estar aquí. ¿Están de acuerdo? Eso sería todo lo que está en i, ¿verdad? Y ahora vamos por todo lo que está en j. Ay. Maldita sea. Ya. A ver, esto lo dejaremos así nomás. Lo voy a borrar y me conviene volver a escribir otra cosa. Menos. Listo. Bien. Entonces, esto va a ser igual a todo lo que está en j en el otro lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, simplemente va a ser esto de aquí. Pues con esto menos el 2, ¿no? Menos el 2, ya. Bien, y aquí también sería menos, ¿no? Menos, menos, menos. ¿Sí? Bien, este 2 se parece más a una L. No me gusta. Y aquí va a ser un número 2. Listo. Bien, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? A ver. Bien, dice, un bote puede remar a 5 metros, perdón, un hombre puede remar un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería eso? ¿Sería la velocidad del bote o la velocidad del bote respecto del río? Podemos justificarlo, incluso ¿por qué? ¿Sí? A ver, piénsenlo un cacho. Ese 5 metros sobre segundo, ¿cuál sería? ¿La velocidad del bote, es decir, la velocidad respecto de un observador inercial, o la velocidad del bote respecto del río? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué? Del bote respecto del río. Sí, ¿verdad? Ahora, está muy bien, compañero. La pregunta aquí sería ¿por qué? O sea, hay que saber justificar también, ¿no?
Sí, está muy bien. La velocidad del bote respecto del río respecto del río, pues esto debe ser igual a 5, ¿verdad? Metros sobre segundo, obviamente. Ahora veremos por qué. Fíjense, a ver, leeremos un cachito. Un hombre puede remar un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas, ¿sí? Es decir, y ahora interpretaremos eso. Un hombre puede remar un bote a 5 metros sobre segundo en aguas tranquilas. Es decir, si a la velocidad, si a la velocidad del bote yo le resto la velocidad del río, es equivalente a decir que el hombre está en aguas tranquilas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Porque le estoy quitando el río. O sea, cuando esta resta significa que es como si yo le estuviera quitando el río, ¿no? O sea, le estoy restando el río. Entonces, como le estoy restando el río, la velocidad del bote respecto del río va a ser 5 metros, ¿sí? No sé si me he dejado entender. ¿Ya? O sea, para que tenga, para que esto sea la velocidad de bote respecto del río, como el enunciado me dice que puedo remar en aguas tranquilas, ¿no ve? Entonces, para que sea en aguas tranquilas, debería quitarle la velocidad del río, ¿verdad? O sea, debo extraer eso, debo restarle. Entonces, necesariamente, para que sea compatible con incluso el enunciado, necesariamente la velocidad del bote respecto del río debe ser 5. Listo, ya tengo 3 ecuaciones. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale? Si el ángulo sale 0, entonces está bien, no hay ningún problema. Pero como les dije, el triángulo no necesariamente podría, tal vez este es muy pequeño o muy grande el 2 y pues, no sé, podría deformarlo el triángulo y hacer que no sea un triángulo rectángulo, ¿verdad? Nada me lo asegura. Entonces es mejor aceptar la incertidumbre y colocar los ángulos, ¿no? De todas maneras tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Bueno, de hecho una ya no es una incógnita. A ver, resuélvanlo, muchachos. A ver, esta va a ser mi ecuación número 1. Mientras tanto, si quieren, ¿hay alguna duda? 2. Bueno, ¿no? Y aquí está la velocidad del bote respecto al río. Oh, ahí está. Pensé que se había colgado. Ah, no, bueno, no hay comentarios. Pensé que había. ¿Cuánto sale, muchachos? Estoy esperando. Ya, muy bien. Podrían colocarlo en simplemente el solve de la calculadora, ¿no? Si está muy bien el ángulo. Bueno, bueno, por cuestiones de tiempo, entonces, a ver, ¿cuánto sale el ángulo y cuánto sale la B más? Les mostraré esto, ¿no? ¿Cuánto sale? Un poquito más lo acercaremos, ¿ya? Ya, como decía su compañero, el ángulo es 28.6, si no me dijo, ¿no? ¿Cuánto dijo?
28.5. Sí, está bien, está muy bien. A mí me ha salido 28.6. Son decimales. Eso, ese rango de error es aceptable, ¿no? Entonces de aquí el ángulo es igual a 28.6. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que hemos hecho bien en aceptar la incertidumbre, ¿verdad? 28.6 grados, ¿no? Hemos hecho muy bien en aceptar la incertidumbre. Ya. Bien, ¿cuánto sale la velocidad de B? Solo es reemplazarlo aquí, ¿no? 28.6, esto sé que vale 5, y lo paso al otro lado. ¿Cuánto sale la velocidad de B? Ya, ¿hasta aquí hay alguna duda? Como les dije, ¿no? Es por esa razón que el enunciado me dice que un hombre puede remar en un bote en aguas tranquilas, ¿verdad? A tal velocidad. Entonces, la velocidad del bote respecto del río, como le estoy quitando la velocidad del río, necesariamente Su debería ser igual a micrófono, 5. sí. Uy, 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 uy. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estoy. Ya. Perdón, perdón. Allá. Bien, aquí está el ángulo, ¿no? ¿Cuánto sale la velocidad del bote? Gracias, gracias, gracias. Ya. Em, bien, espero que esta parte haya quedado, ¿no? Haya quedado muy claro. Que la velocidad del bote respecto al río va a ser 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice que un hombre puede remar a 5 metros en aguas tranquilas, ¿no? 5 metros sobre segundo. Entonces, para que sea equivalente, para, digamos, compatibilizarlo con el enunciado, necesariamente tengo que quitarle la velocidad del río, ¿verdad? Y esta ecuación cumple esto, que le estoy quitando la velocidad del río, es decir, le estoy restando, ¿verdad? Por lo tanto, esto va a ser igual a 5. Listo. Bien, la velocidad del bote, bueno, como es 6.2. A mí me ha salido 6.2, ¿sí? 6.2 metros sobre segundo, ¿ya? Sí, eso sale, Oxy. ¿Qué? Sí, está muy bien, Eso ya. sale. Sí. Bien, pero el enunciado, a ver, el enunciado me dice, si el río fluye en la luna, determine la rapidez del bote y el tiempo requerido para cruzarlo. Entonces, esta es la velocidad, ¿sí? La rapidez realmente. Me pide la rapidez, ¿no? Por tanto, es el módulo. No me está pidiendo su dirección ni nada, ¿sí? Bien, ya está. Ya está. Ahora el tiempo. Fíjense que independientemente de que esto es 2 metros, lo que apunta hacia abajo son 2 metros, ¿verdad? 2 metros sobre segundo. Y la velocidad del bote respecto del río también es constante, ¿sí? Por lo tanto, si sumamos vectorialmente todo, necesariamente eso también debería ser constante, ¿no? Entonces, bajo esa, ¿cómo sería? De acuerdo a las conclusiones que sacamos, como les dije, todo es constante, ¿no? Entonces el tiempo simplemente va a ser pues distancia sobre velocidad, ¿no? Porque todo es constante, no hay aceleración realmente. No importa, aunque lo sume vectorialmente, no voy a encontrar ninguna aceleración. Entonces la formulita que debería darme es esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia? Fíjense que aquí vale 50 y aquí vale 50, entonces la hipotenusa simplemente va a valer 50 raíz de 2, ¿no? 50 por raíz de 2, ¿sí? Dividido entre la velocidad, que sería 6,2, ¿ya? Entonces, el tiempo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 11.4. 11,4. Muy bien. Sí, está muy bien. 11.4 metros. Metro ahí. Tiempo, no, perdón, segundos. Estoy viendo mal. Ya, ahí sería. Listo. Ya está. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Ahora, fíjense que aquí también obtengo un triángulo. ¿Sí? A ver, se los dejo de tarea. Pueden comprobarlo o también pueden comprobarlo. Pueden comprobarlo. em, realmente es un triángulo cerrado, ¿no? Por eso, como les decía, aquí va a estar. Esto va a tener un ángulo, aquí va a formar un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Listo. Bien, no conozco esto, ¿ya? No conozco esto. Entonces, ya para hacerlo más bonito y que se vea, más o menos aquí va a estar, ¿no? Y más o menos aquí. Vean, este pedazo va a valer 2, ¿sí? De aquí va a valer 45 grados.
Y esto va a valer 5, ¿no? 5. Y pues por propiedad, aquí también debería valer 45 grados, ¿no? Por la simetría, por la geometría del problema. ¿Sí? 45 grados, ¿sí? Bien, fíjense que para resolver un triángulo necesito como mínimo 3 datos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tengo los 3 datos, por lo tanto puedo resolver el triángulo. Entonces basta que calculen este pedazo de aquí, que en teoría debería darles lo mismo. A ver, te los dejo de tareas, es simplemente resolver un triángulo, ¿sí? A este método se le llama método escalar, ¿sí? ¿Ya? A ver, si quieren podemos hacerlo. A ver, aquí va a ser un ángulo, qué sé yo, un ángulo teta, y aquí va a ser un ángulo alfa. Entonces, ¿cuál nos conviene? Y aquí esta es mi incógnita, ¿no? Que va a ser la velocidad del bote, ¿sí? Nos convendría el teorema de cosenos, ¿no? La velocidad del bote al cuadrado es igual a los catetos, ¿no? A la suma de los catetos al cuadrado. Aquí sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 veces por 5 por 2, ¿verdad? Por el coseno de 45, que pues es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? ¿Cuánto vale b de b? Fíjense que está elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale? 3,85. No te creo. ¿Seguro? No, 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 algo está mal. A ver. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, a mí me sale 14.86. No, a ver, algo está mal. Porque tendría que darnos exactamente lo mismo, ¿verdad? Con la raíz sale 3.85. Sí, eso estoy viendo. Algo está mal, algo está mal. Es que en teoría tendría que darnos lo mismo, ¿sí? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué podría estar mal? Porque está bien, ¿verdad? Este lado debería medir 5, ¿sí? Y el lado de aquí debería medir 2, ¿verdad? Y por la geometría del problema aquí mide 45, ¿no? Entonces, este otro lado de aquí debería medir 45 también, ¿sí? Y el lado de aquí debería ser la velocidad del bote, ¿no? La velocidad del barco respecto al río va arriba, o si no, no ¿Cómo? abajo, no es el 5. Hacia arriba, Bolso hasta mañana. Pero no he hmm, podido No comerlo. en el triángulo. en el triángulo, así dices. No, el 5 usted lo puso abajo, tiene que ir donde está la velocidad de B. Ah, ya, gracias. Ya, así, ¿no? A ver, comprobaremos ahora esto. Ah, bueno, hay que resolver el triangulito. A ver, entonces todo esto está mal, ¿no? Sí, muy bien, está muy bien. Bien, a ver, tengo dos datos, entonces necesito esto, ¿no? Por lo tanto, necesito calcular esto. Entonces, haremos 5. A ver, a este método, chicos, se le llama método escalar, ¿ya? Tenía planeado enseñar este método con otro problema, pero por el factor tiempo creo que es mejor ya directamente verificar la respuesta. Método escalar. Sí, ya me extrañaba porque va a ser muy fácil, la verdad. Listo, método escalar, ¿sí? Se le llama método escalar, ¿ya? Que es, básicamente, esto debe plantear un triángulo cerrado, ¿sí? ¿Ya? Porque fíjense, estos son vectores y al final tiene que cumplir la regla del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo mismo que decir que debe formarse un triángulo cerrado. ¿Están de acuerdo? Entonces sería 5, ay, aquí sería 5 dividido entre el seno de 45, ¿no? Que es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Esto va a ser igual a 2 sobre el seno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, no, muchachos? ¿Cuánto sale teta aquí? Teta. Le vamos a llamar teta prima, ¿ya? Porque no es el mismo que este de aquí.
fíjense que este de aquí no es el mismo. Debería ser el complementario, ¿no? Debería dar el 70 y... Bueno, ¿cuánto sería? 60 y algo, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? $16,4. Sí, sí, sí. 16,4. Sí. Bueno. 2 entre 2. Sí sale eso, 16,4. Qué raro. 16,4. Ya. Ahora, sumen estos dos. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale teta prima más teta? ¿Cuánto sale? Sé que sale 45. 45 exacto, ¿verdad? Entonces, hemos calculado, a ver, podemos ver aquí, hemos calculado este pedazo de aquí. Y este ángulo, ¿cuánto mide? 45 grados, ¿no? Entonces, fíjense, es básicamente lo mismo. O sea, como les dije, este es más un método geométrico. ¿Sí? Pueden utilizar cualquier método, no hay problema. Lo de arriba es vectorial, que también no es muy complicado. Como ya tengo este ángulo, bueno, este 45 debería darme sí o sí, ¿no? Como ya tengo este ángulo de aquí, lo que puedo hacer es utilizar el teorema de cosenos, ¿no? ¿O no? ¿Cuál me conviene? Senos. Ya. Bien, nos faltaría hallar alfa, ¿no ve? Entonces alfa va a ser igual a 45, ¿verdad? Bueno, sería 180 menos 45 menos 16,4. ¿Cuánto sale ese pedacito? 118,6. 18,6, ¿seguros? O sea, es 180 menos 45. 118. 68. 118,6. Muchas gracias. 118,6. Ahora podemos utilizar el teorema de senos, ¿verdad? B de B es la velocidad del botecito, es a la velocidad, bueno, es al seno de 118,6. Esto va a ser igual a, me conviene que sea 5 raíz de 2, ¿no? 5 dividido entre raíz de 2 sobre 2, que es coseno de 45, ¿no? Pero me da mucha flojera a mí escribir coseno de 45. ¿Cuánto sale B de B? 6,21. 6,21. 6,2 metros sobre segundo. Miren, lo mismo. ¿Ya? O sea, pueden resolverlo tanto por este método, que es un método vectorial, o por este método, que es un método escalar, ¿sí? Aquí es solo resolver el triangulito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pero como les dije, hay que plantear bien el triángulo, ¿no? Hasta yo me he confundido, pero hay que plantearlo muy bien, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Con eso terminamos movimiento relativo simple. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya. Bien. Ahora vamos a ir al movimiento relativo compuesto. ¿Sí? Movimiento relativo compuesto. Bien. A ver, ¿cómo les puedo plantear esto? Ya. A ver, sé que esto es medio raro, pero ¿qué pasaría si por alguna X o Z razón, no sé, el río rota? Si el río rota, ¿sí? Estas ecuaciones deberían incluir la rotación más. Y cuando eso pasa, aparecen, por así decirlo, aceleraciones extrañas, ¿ya? Aparecen aceleraciones extrañas, ¿sí? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, eh, cuando existe movimiento dentro de un cuerpo que a su vez está en movimiento, y por movimiento obviamente entendemos rotación y traslación. Fíjense que aquí solo hemos considerado la traslación, no hemos considerado para nada la rotación. En los problemas que hemos visto en las anteriores clases de movimiento relativo, bueno, aquí sí hemos considerado la rotación, pero no lo hemos considerado, por así decirlo, todo completo, ¿ya? Aquí también solo es traslación, ¿sí? Lo que hemos hecho realmente es que lo hemos considerado separado.
¿sí? Pero, ¿qué pasa si lo unimos todo? ¿Qué pasa si el río rota? Sé que suena raro decirlo, pero ¿qué pasaría, no? Como dicen, el papel todo aguanta, ¿no? ¿Qué pasaría si el río rota? Lo que va a pasar es que van a aparecer aceleraciones extrañas, ¿ya? Van a aparecer aceleraciones extrañas, ¿sí? Ya. A ver, ¿dónde puedo mostrarles? Creo que había un problemita. A ver, problemas. Ya. Miren, por ejemplo, a ver, este problema lo tenía preparado. Miren, por ejemplo, este problema. Fíjense que esta bolita se está moviendo en una trayectoria, se está moviendo en una trayectoria rectilínea. Pero su mundo, por así decirlo, por donde se mueve, está rotando, ¿sí? Es un ejemplo. Es completamente válido. Esto fácilmente se puede dar en la vida real, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, aquí hay tanto rotación como traslación, ¿sí? Y esas dos van a interactuar, ¿sí? Van a interactuar y va a hacer que aparezcan aceleraciones extrañas, ¿ya? Bien. Por ejemplo, vean este otro problema. Fíjense que aquí también está rotando, está rotando. Y dentro de esa pelotita que está rotando, a su vez se está moviendo otra partícula. O sea, hay traslación curvilínea, traslación, por así decirlo, circular, dentro de un cuerpo que está rotando, ¿sí? No sé si me dejo entender. Dentro de un cuerpo que está rotando, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Este es el diagrama general, ¿sí? Fíjense que aquí hay un caminito, como en este problema, ¿no? Aquí hay un caminito también, ¿sí? Fíjense que aquí hay un caminito, aquí hay un caminito, ¿ya? Y este es el sistema móvil, ¿sí? Es el observador que se mueve, ¿sí? Por ejemplo, como en el anterior caso, que se mueve con el río, qué es lo que observa tal, o sea, hay que saber muy bien distinguirlo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que hago es trazar, perdón, un vector posición hasta el sistema móvil y otro vector posición hasta la partícula, ¿sí? Y de aquí va a haber un pequeño vector, un vector de P respecto de O. Es decir, esto significa lo que O observa de P, porque la observación es muy diferente, ¿no ve? Les dije que depende. Aquí está, como les dije, el caso del teleférico. Mañana, si quieren, cuando se suban a un auto, dejen caer una moneda, una pequeña alturita, y van a ver que su trayectoria va a ser completamente rectilínea, completamente una caída libre para ustedes. Sí, pero para el otro, para un señor que está afuera, va a ser como una trayectoria medio rara, ¿no? Así. Ya, chicos. Bien, bien, ya está, ¿no? Aquí tengo un sistema inercial. Eso quiere decir que es un sistema completamente estacionario, que no se mueve para nada. Ahora, dentro de este cuerpo, que fíjense que hay un caminito, ¿no? Hay un caminito. Todo el cuerpo, a su vez, está en traslación y en rotación, ¿sí? Que también podría pasar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si toda esta esferita, que es donde se está moviendo una bolita, se está moviendo, se está trasladando? Algo también va a pasar, ¿verdad? Algo va a pasar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar todos esos casos, ¿ya? Vamos a estudiar todos esos casos. Y esto sirve mucho. ¿Para qué? Por ejemplo, para diseñar mecanismos, ¿ya? Para entender cómo va a ser la trayectoria, ¿sí? ¿Qué trayectoria va a recorrer? ¿Qué si se mueve sobre un cuerpo, ¿sí? Porque estos son los principios básicos de los mecanismos. De hecho, si ojean, hay un libro que se llama Diseño de máquinas de Norton. Si quieren, ahí trata también el teorema de Charles. Como les dije, lo utilizan para diseñar mecanismos, ¿ya? Bien. Entonces, la pregunta que sería, ¿cómo lo hago para resolverlo, ya? Sí voy a deducir las ecuaciones, ¿ya? Porque no me gusta mucho memorizarme. Obviamente me las sé de memoria, claro, pero es bueno también saber de dónde viene, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta ecuación? La derivada de un vector unitario rotante es igual a la velocidad angular a la que éste rota vectorialmente el mismo. Que esto, como les dije, es una bonita coincidencia, ¿no? Es una muy bonita coincidencia, ¿ya? Porque justo que el plano, que justo da perpendicular, así, me dio mucha coincidencia para mi gusto. Pero bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esto de aquí. Ya. Entonces, de esta gráfica, fíjense que R, ¿qué les dije? R de P, la velocidad de el vector posición de la partícula. Generalmente yo conozco el observador móvil, ¿ya?
Por eso, siempre que se den un observador móvil, siempre búsquense algo que ustedes conozcan, ¿sí? Entonces, esto va a ser el vector posición del observador móvil, ¿no? R de O', ¿sí? Más, ¿qué les dije? R de P, el vector R de P respecto de O', ¿sí? Ya. Ahora, ya. Ahora, eso de aquí, lo puedo escribir así. El vector, que lo vamos a llamar ρ, ¿ya? En los libros está como ρ, así en el libro del ingeniero Molina está como ρ, así que mantendremos esa nomenclatura, ¿sí? Por su vector unitario, ¿sí? Es decir, el módulo por su vector unitario, ¿ya? Como está aquí, ¿no? Aquí está su vector unitario y el módulo pues sería todo ese pedazo. ¿Están de acuerdo? Entonces, como este vector, fíjese, cuando la partícula se encuentra en este punto, digamos que está aquí, digamos que, no sé, por alguna razón ya llega a este punto, ¿ya? Entonces, el nuevo vector posición va a ser así. ¿Están de acuerdo? Independientemente, claro, obviamente esto ya ha rotado, ya se ha trasladado, tal, ¿no? Pero, fíjense, aquí ya va a ser un ángulo, un pequeño ángulo diferencial, ¿sí? Entonces, como hay una variación de ángulo, ya hay una velocidad angular, ¿no? Aquí está ya la velocidad angular, que generalmente está relacionada con esta velocidad angular también. Entonces, lo que podemos hacer a esta ecuación es derivarla, ¿sí? Podemos derivarla. Ahora, más adelante en el capítulo 5, si no me equivoco, era 6, ya no recuerdo, del libro de ingeniero Molina, esto está... A ver, un momentito, mi perrito está triste. Me está... A ver, espérenme un momentito. Ya, continuemos. Perdón, mi perrito es medio llorón, es muy mimado está mi perro. Ya, ya. Auxilio su micrófono. Uy, mis disculpas. Perdón, como les dije, mi perrito es medio llorón y, y se pone a llorar. Les juro que le saco a pasear. Ya, pero bueno, ya. Ahora, a estas cantidades, chicos, se le llama, ya, ya. Como les dije, va a haber una rotación, ¿no? Por lo tanto, este es un vector unitario rotante, ¿sí? Ya, va a haber una pequeña rotación. Si la partícula se mueve de aquí a aquí, vean que va a haber una rotación, ¿no? Entonces, esto se va a mover. Pero fíjense que estos dos tanto no van a rotar, ¿sí? Obviamente van a rotar, pero lo que vamos a hacer es simplemente dejarlo y esto es como magnitudes, ¿cómo se llama? Magnitudes absolutas, ¿sí? Es decir, ese es el vector posición absoluto o respecto del sistema inercial de O'. Y ese es el vector posición absoluto o respecto del sistema inercial de P, ¿sí? Entonces, al derivarlo, ¿ya? Al derivar estas dos, lo voy a escribir con mayúsculas, ¿ya? Todo lo que sea mayúsculas significa cantidad absoluta, ¿sí? Va a ser la velocidad de P, ¿sí? Aquí está. Y esto va a ser la velocidad absoluta, ojo, de O', ¿sí? Más, como aquí hay un producto, al derivarlo esta sería la derivada de un, ¿cómo se dice? Eh, la derivada de un cociente, ¿no? Entonces sería, derivo el primero por el segundo sin derivar, ¿verdad? Más el primero sin derivar, ρ, por la derivada del segundo. Que la derivada del segundo es pues todo esto, ¿no? ¿Estás? Listo. Vean que no hay que memorizar mucho. Entonces, esta cantidad de aquí, ¿cuál es la interpretación que se da de esta cantidad? Fíjense, a ver, ¿qué les dije? El cálculo es la matemática del cambio, ¿verdad? Si algo cambia, posee derivada, ¿verdad? Esa es más una definición informal, ¿no? No es tan que el dominio, que bla, 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 ¿no? Pero este pedazo de aquí posee derivada, ¿ya? Entonces, la razón de cambio de este pedazo, como cambia, posee derivadas, ¿verdad? No es constante. Eso significa, ¿no? Entonces, la razón de cambio de este pedacito va a ser la velocidad, que lo voy a... Todo lo relativo de ahora en adelante yo lo voy a expresar como minúsculo, ¿ya? Que va a ser igual a
la velocidad de P respecto de O, ¿sí? ¿Ya están de acuerdo? Aquí está, porque este pedazo puede cambiar, ¿no ve? Entonces sí, simplemente va a ser ρ, este pedazo, ¿no? Su módulo, ¿sí? Entonces, como puede cambiar, y fíjense que el vector unitario no cambia, entonces va a ser la velocidad de P respecto de O', ¿sí? Bien, esto yo puedo pasarlo ya, digamos, a multiplicar. Y fíjense que ρ por E puntito es R de P respecto de O, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos reescribir ahí. Todo esto, pues, lo podemos reescribir de la siguiente manera. Vamos aquí. Y esto de aquí lo podemos reescribir ahí. Rayos. Ya. Lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Más la velocidad, o sea, lo que O' observa, es decir, mi sistema coordenado móvil observa, de P. Más, y fíjense que aquí ha surgido algo bien interesante. Y ha aparecido una expresión medio rarita, ¿no? Respecto de R de P, respecto de O', ¿sí? Bien, esta es la ecuación que ahora en adelante vamos a manejar. Fíjense que aquí ya está la rotación, me está incluyendo tanto la rotación, ¿no? Esta ecuación ya me incluye la rotación, ¿sí? Porque aquí ya hay velocidad angular, ¿sí? Entonces, esa sería la ecuación para la velocidad, ¿ya? Fíjense que están aumentando términos. Ahora, para ya la aceleración, va a ser todavía ya más largo, porque fíjense que tengo varios términos, ¿no? Ya. Entonces, podemos volver a derivar, ya. Esto, bueno, esta cantidad de aquí que está con mayúscula, se llama la velocidad absoluta, la velocidad absoluta de P. Uy, se me está acabando la batería. 10%. Ya, muchachos, hasta donde aguante. Ahorita estoy sin cargador y no estoy en mi casa, así que hasta donde aguante y están sin cargador, ya. Sí, mis disculpas por esta vez. Ya, ya chicos, hasta donde aguante. Si se corta, se cortó nomás. Sí, ves, ya, vamos. Acabamos. Mínimo, acabaremos hasta la aceleración, ¿ya? Ya. Ya, como les dije, esta es la velocidad absoluta, ¿sí? Lo que el observador que no se mueve observa, ¿sí? Y estas son cantidades relativas, lo que el observador en movimiento observa, ¿no? Y esta es la rotación, por así decirlo, la interacción entre la rotación. Porque fíjense que hace tiempo habíamos deducido que la velocidad, cuando un cuerpo está en un sistema coordenado fijo, está rotando en un cuerpo, en un eje fijo, habíamos deducido que la velocidad es igual a omega vectorialmente r, ¿sí? Entonces, fíjense que son similares, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es más una velocidad tangencial, ¿ya? ¿Ya? Bien, ahora podemos volver a derivar esto. Ya, hasta donde alcance, por favor. Ya. Ahora podemos volver a derivar esto, ¿sí? Derivemos esto respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, como estas son cantidades absolutas, directamente ya va a ser la aceleración absoluta de P, ¿sí? Esto se queda así. La aceleración absoluta de P. ¿Se han preguntado por qué cuando, no sé, echan agua al baño o algo, el agua rota, ¿verdad? Y es por una aceleración que va a aparecer ahorita, ¿sí? Una aceleración bien extraña, ¿sí? Y esta va a ser la aceleración. Ay, rayos. Y esta va a ser la aceleración de O', ¿sí? Solamente estoy derivando, ¿sí? Listo. Bien, aquí hay un producto. Fíjense que esta B de la velocidad de P respecto de O relativa, que está con minúscula, es un producto. Entonces, esto yo lo voy a expresar como ρ dos puntitos por E de ρ, ¿sí? Derivo el primero por el segundo sin derivar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más. Creo que algún compañero está... Muchas gracias. Ya. Bien. Aquí está, ¿no? Bien. Entonces ya está. Medio lento está mi computadora, ya. Sí, cuando está en modo horror se pone lento la computadora. Bien, yo lo he colocado así para que aguante un poquito más. Ya. Bien, fíjense que si se han reducido los fotogramas por segundo. Ahorita veo, está medio raro. Ya, bien. Aquí tengo ρ puntito, ¿no? Más, esto se queda así. ρ punto por la derivada del segundo, ¿no? Entonces esto simplemente va a estar ahí. Pucha. Ya hasta ya se han reducido los frames. Ya. Listo. Aquí está, ¿no? Derivo el primero por el segundo sin derivar. Listo. Solo estoy siguiendo la forma. Más, ya está derivado todo esto. Más,
La derivada de esto simplemente va a ser alfa, que esta va a ser la aceleración angular, vectorialmente. Esto se mantiene, ¿no? Porque al final, como estamos derivando un producto vectorial, al final sigue siendo un producto, ¿no? Entonces, simplemente se queda así. ¿Están de acuerdo? Ya, más. Bien. Bien. Ahora fíjense que aquí voy a tener omega vectorialmente. Esto es bien importante. R puntito de rho de P respecto de O', ¿sí? Esto, si se fijan, hemos calculado ya, porque la derivada de todo esto realmente es, bueno, la derivada de este vector es toda esta cantidad de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí es su derivada, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este vector tiene tanto módulo como dirección, ¿sí? A ver, muchachos, se los dejo tarea, se va a acabar ya mi batería, entonces tampoco quería dejarlos sin clases, ¿no? También está mal. Entonces, lo que vamos a obtener, chicos, simplemente va a ser la aceleración respecto de O', ¿ya? Más. Fíjense que esta cantidad es una aceleración relativa. Entonces le vamos a llamar la aceleración de P respecto de O'. Es decir, la aceleración que éste observa, ¿no? La aceleración que el observador móvil observa, por así decirlo. Valga la redundancia. Más. Y aquí va a aparecer un triple producto vectorial. Vectorialmente, la aceleración angular no. Estamos todavía aquí, ¿no? Estamos todavía aquí. Ya. La aceleración angular, vectorialmente, R de P. Bueno, esto ya está, R de P respecto de O, ¿sí? Y aquí va a aparecer un triple producto vectorial, que va a ser la velocidad angular, vectorialmente la velocidad angular. Obviamente esto está en paréntesis, vectorialmente, el vector posición relativo, ¿sí? Ya, listo. Prima, ¿no? Más, y aquí aparece una aceleración bien extraña, ¿sí? Que la siguiente clase les voy a decir qué es, ¿ya? Pero esta aceleración lo estudian mucho los climatólogos, por ejemplo. Listo, ¿sí? Que está con B minúscula. Ya les dije que las cantidades que están en minúscula van a ser cantidades relativas, ¿no? Entonces, pero por costumbre yo siempre lo coloco así porque a veces suelo confundirme. Prefiero colocarlo así, ¿sí? Esta es la expresión ya para la aceleración. Fíjense que ya es larguito. Miren, la anterior clase, hace mucho habíamos deducido esta ecuación. Miren que esta cantidad también está incluida aquí. Fíjense, esto es, o sea, chicos, si estos de aquí, digamos, ¿no? Estos de aquí fuesen 0 y esto también fuese 0, el sistema está en movimiento, como aquí, ¿no? Movimiento circular alrededor de un eje fijo, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Entonces, al incluir estas cantidades, ya estamos tomando también la traslación del cuerpo, la rotación, todo estamos tomando ya en cuenta, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ya se va a apagar mi laptop, así que miren, ya está 5%, así que, perdón chicos, hoy día, si quieren, hoy día es el aniversario de la carrera y también, pues tengo un grupo de música y hemos ido a tocar ahí al aniversario y de eso estaba volviendo. Y pues no me alcanzó tiempo para ir a mi casa, ¿sí? La grabación Ah, sí, córtelo la grabación. sí,